Hoy te traigo estas tres expresiones súper útiles en inglés. La primera, si intento pasar, supongamos, en el supermercado por algún lugar donde ya hay gente y está ocupado, podría decir, excuse me. Entonces, bien, pasé en el supermercado a esta gente y sin darme cuenta tiré una lata o rocé a alguno de ellos. ¿Qué puedo decir? Bueno, la expresión en este caso sería sorry, sorry, estoy pidiendo disculpas. Y la tercera expresión que te traigo es esta. Pardon, cuando no entiendo qué es lo que me dijeron, ¿sí? Y no quiero pedir que me repitan, podría utilizar can you repeat please o repeat please, pero en este caso voy a utilizar el pardon diciendo no entendí, ¿me podrás repetir lo que estás diciendo? Como siempre, si querés seguir aprendiendo inglés real en la vida real, escribime, seguime.